Dos hermanos asesinan a sangre fría a sus padres en su increíble mansión de Beverly Hills. A los pocos meses se lanzan a gastar sin control, comprando relojes Rolex, autos de lujo y hasta un restaurante. Esta es la imagen que los medios nos vendieron en 1989, la de dos monstruos avaros, dos niños ricos malcriados que mataron por una herencia de millones. Una historia simple, impactante y sobre todo fácil de creer, diseñada para el consumo masivo. Pero ¿y si te dijera que esa narrativa tan convenientemente lineal apenas roza la superficie de una tragedia mucho más profunda y perturbadora? ¿Qué pasaría si la prueba clave que los mandó a la cárcel por el resto de sus vidas también escondía el secreto de por qué lo hicieron? Por más de 3 décadas la versión oficial ha dominado el discurso público y legal. Sin embargo, hoy, nuevas evidencias y testimonios que habían sido sistemáticamente ignorados o suprimidos están saliendo a la luz, obligando al sistema de justicia a reexaminar todo lo que creíamos saber sobre este infame caso. Este análisis forense desentierra los hechos que la narrativa oficial prefirió obviar, revelando una historia mucho más oscura y compleja de lo que jamás imaginaste, crucial para estudiantes de justicia criminal, profesionales del derecho y entusiastas del true crime. La noche del 20 de agosto de 1989, el sueño americano de la familia Menéndez se hizo pedazos al ritmo ensordecedor de las escopetas. José Menéndez, un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, y su esposa, Kitty, fueron brutalmente asesinados en el salón de su opulenta residencia. La primera llamada a la policía provino de su hijo mayor, Lyle, en un estado de pánico que en ese momento parecía genuino. Él y su hermano menor, Eric, afirmaron haber regresado a casa después de ir al cine, solo para encontrarse con la macabra escena. Inicialmente, la policía consideró la posibilidad de un ajuste de cuentas de la mafia, una teoría que los propios hermanos, con una calculada ambigüedad, sugirieron. Parecían los hijos perfectos, visiblemente de luto, siendo consolados por amigos y familiares. Nadie sospechaba de ellos, una fachada de duelo que se mantuvo con sorprendente convicción. Sin embargo, esta elaborada puesta en escena no tardó en desmoronarse. En los siguientes 6 meses, los hermanos se embarcaron en un frenesí de gastos, dilapidando casi $1 millón de la fortuna de sus padres. Lyle adquirió un restaurante en Princeton y un Rolex de oro macizo, mientras Eric contrató a un entrenador de tenis a tiempo completo y viajó por el mundo compitiendo en torneos. Para los investigadores y para el público, el motivo parecía obvio y repugnante: la codicia. Los medios se abalanzaron sobre esta narrativa simplista, pintando a Lyle y Eric como sociópatas calculadores que eliminaron a sus progenitores para heredar su fortuna. Eran el símbolo perfecto del exceso y la depravación de los años 80, y la opinión pública ya los había condenado mucho antes de que pusieran un pie en el tribunal. La historia parecía cerrada, un caso resuelto por la avaricia. Pero, como veremos, este era solo el primer capítulo de una saga judicial y psicológica mucho más intrincada. El caso dio un giro dramático cuando Eric Menéndez, abrumado por la culpa y el trauma, le confesó todo a su psicólogo, el Dr. L. Jerome Osiel. Esas sesiones fueron grabadas y aunque la confidencialidad entre paciente y terapeuta es un pilar ético y legal, las cintas terminaron en manos de la policía. ¿Cómo? La amante del doctor, sintiéndose amenazada por él, fue quien las entregó. Esta fue la prueba definitiva, la confesión que llevó al arresto de los hermanos en 1990, consolidando la acusación de asesinato premeditado. La fiscalía tenía su prueba reina, un arma irrefutable para asegurar la condena. Pero lo que los titulares no gritaron, lo que la narrativa dominante convenientemente omitió, es que en esas mismas cintas, Eric no solo confesó el crimen, sino que también explicó el porqué. Describió una vida de terror psicológico y, lo más explosivo de todo, años de abuso sexual sistemático por parte de su padre, José. Esta revelación transformó el caso de un simple acto de codicia en un complejo laberinto de trauma, secretos familiares y desesperación. Justo aquí es donde la historia simple de la avaricia se viene abajo y se convierte en un complejo entramado de trauma y secretos de familia.
La misma prueba que los hundió también contenía la clave de su defensa, una defensa que el mundo, y quizás el sistema judicial de la época, no estaba preparado para oír. La pregunta ya no era solo quién apretó el gatillo, sino por qué, y si ese por qué podía alterar la percepción de la culpabilidad o la sentencia. Para entender el por qué, es imperativo desentrañar la figura de José Menéndez. En público era el arquetipo del inmigrante cubano hecho a sí mismo, un genio de los negocios que ascendió a la cima en RCA Records y luego en Live Entertainment. Era la encarnación del éxito, un hombre poderoso y respetado, un modelo de la meritocracia americana. Pero puertas adentro de la mansión de Beverly Hills, la defensa pintó un retrato completamente distinto, un contraste escalofriante entre la imagen pública y la realidad privada. Los testimonios durante el primer juicio describieron a José no como un padre cariñoso, sino como un tirano obsesionado con la perfección. Exigía que sus hijos fueran los mejores en todo, en los estudios y en el deporte, sometiéndolos a una presión psicológica brutal y constante. Pero las acusaciones iban mucho más allá de la tiranía emocional. La defensa, liderada por la abogada Leslie Abramson, argumentó que José Menéndez había abusado sexualmente de Eric y Lyle desde que eran niños, una acusación que, de ser cierta, redefinía completamente el contexto del crimen. Esto no fue un simple berrinche de adolescentes, argumentaron, sino la explosión final tras años de un trauma insoportable y acumulado. Los hermanos testificaron que vivían con un miedo constante, convencidos de que su padre los mataría si alguna vez contaban su secreto. Según ellos, los asesinatos no fueron por dinero, sino un acto desesperado de autodefensa, un intento de parar al monstruo antes de que los destruyera por completo, una manifestación extrema del síndrome de la mujer maltratada, pero aplicada a hijos. ¿Y qué hay de la madre, Kitty? ¿Qué papel jugaba en esta dinámica familiar tan oscura y patológica? La defensa la describió como una mujer profundamente infeliz, alcohólica y con depresión, que sabía del abuso pero se sentía demasiado impotente o asustada para hacer algo. Su inacción, argumentaron, la convertía en una cómplice silenciosa de la tiranía de su esposo, atrapada en su propia espiral de desesperación y negación. La mayoría de la gente cree que los hermanos contaron su historia de abusos y que el jurado simplemente no les creyó, pero la verdad es mucho más complicada y es quizás la parte más importante que nunca se contó, un punto crítico para cualquier análisis legal. El primer juicio de los Menéndez en 1993 fue televisado y tuvo a todo el país pegado a la pantalla, un circo mediático que eclipsó la complejidad del caso. La defensa presentó una cantidad enorme de testimonios sobre los abusos. Primos, psicólogos y los propios hermanos hablaron con detalle. ¿El resultado? Jurados bloqueados. No pudieron ponerse de acuerdo porque muchos de ellos sí creyeron la historia del abuso y no estaban convencidos de que todo fuera por dinero, lo que llevó a un mistrial. Pero para el segundo juicio, en 1996, la situación cambió drásticamente. El juez Lance Ito tomó una decisión clave y controvertida. Limitó de forma radical las pruebas sobre el abuso que la defensa podía presentar. Argumentó que la historia del abuso ya no podía usarse para argumentar una defensa propia imperfecta o para mitigar la premeditación. Sin ese contexto vital, el jurado del segundo juicio vio una película completamente diferente, la de dos chicos ricos que mataron a sus padres y se fueron de compras. El veredicto fue rápido: culpables de asesinato en primer grado, sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante décadas esa fue la última palabra legal y pública. Pero ahora, la historia está dando otro giro impulsada por nuevas revelaciones. En 2023 aparecieron dos pruebas que nunca se vieron en los juicios y que podrían haber alterado fundamentalmente el resultado. Primero, una carta que Eric le escribió a su primo, Andy Cano, en 1988, 8 meses antes de los asesinatos. En ella, Eric decía: «He estado tratando de evitar a papá. Todavía me pasa, Andy, pero ahora es peor para mí. Todas las noches me quedo despierto pensando que podría venir. Tengo miedo. Está loco». Esta carta es una prueba contemporánea que demuestra el miedo y el abuso que sentía Eric mucho antes del crimen, validando su testimonio. Segundo,
Un exmiembro de la banda Menudo, Roy Rosselló, declaró públicamente que él también fue abusado sexualmente por José Menéndez en los años 80, cuando José era un alto ejecutivo en su discográfica. Este testimonio de una tercera persona, independiente de los hermanos, refuerza la idea de que José podría haber tenido un patrón de comportamiento depredador, dándole una credibilidad sin precedentes a lo que los hermanos siempre dijeron. Estas nuevas pruebas exigen una reevaluación crítica del veredicto original. Cuando conectas todos los puntos, la narrativa simple de la codicia se tambalea, revelando una complejidad que el sistema judicial de la época no pudo o no quiso procesar. Tienes a dos hermanos que, según su defensa, sufrieron años de abusos terribles. Tienes un primer juicio donde un jurado que escuchó todas las pruebas no pudo condenarlos, lo que sugiere una duda razonable. Luego, un segundo juicio donde esas mismas pruebas fueron básicamente eliminadas por una decisión judicial, llevando a una condena inmediata. Y ahora, más de 30 años después, tienes nuevas evidencias que parecen confirmar su versión desde el principio, desafiando la noción de una justicia plena. Con esto no se busca justificar el acto brutal de quitar dos vidas. Los asesinatos ocurrieron, punto. Pero la pregunta que este caso nos obliga a hacernos, especialmente a quienes estudian el derecho y la psicología criminal, es si el contexto importa. ¿Es lo mismo matar por $1 millón que matar después de una vida de supuesto terror y abuso, creyendo que tu vida corre peligro inminente? El sistema judicial en 1996 dijo que no había diferencia, priorizando la acción sobre el motivo. Pero nuestra comprensión sobre el trauma psicológico, el estrés postraumático y la dinámica del abuso ha avanzado muchísimo desde entonces, ofreciendo una lente más matizada para interpretar estos eventos. La historia que nunca te contaron es que el caso Menéndez no es una simple fábula del bien contra el mal. Es una tragedia moderna sobre el poder, los secretos y el trauma que pasa de generación en generación. Es la historia de cómo los titulares pueden tapar una verdad mucho más incómoda y cómo la justicia, a veces, puede ser ciega no solo a la ley, sino también a la complejidad humana. Casos como este nos hacen cuestionarlo todo sobre nuestro sistema judicial y la percepción pública de la criminalidad. Si este tipo de análisis a fondo, crítico e investigativo es lo que te interesa, considera suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando las historias que se esconden detrás de las noticias, ofreciendo una perspectiva más profunda y educada. En mayo de 2025, un juez de Los Ángeles cambió las reglas del juego. Redujo las sentencias de los hermanos de cadena perpetua sin libertad condicional a 50 años a cadena perpetua. Este cambio, basado en una ley para delincuentes juveniles, ya que eran menores de 26 años cuando ocurrió el crimen, les abrió la puerta a lo que está sucediendo ahora mismo, en agosto de 2025. Sus primeras audiencias de libertad condicional. Por primera vez en más de 30 años, Lyle y Eric Menéndez tienen una posibilidad real de salir de prisión. La fiscalía se opone con toda su fuerza, argumentando que los hermanos nunca han aceptado su culpa y que la historia de la autodefensa ya fue rechazada por un jurado. Pero la defensa, armada con la nueva evidencia y una comprensión moderna del estrés postraumático y el abuso infantil, sostiene que mantenerlos en prisión es perpetuar una injusticia que comenzó en el segundo juicio. Así que te dejo con la pregunta que los tribunales de California están debatiendo en este mismo momento. Con esta nueva información sobre la mesa, con la carta de Eric y el testimonio de Roy Rosselló, ¿crees que la cadena perpetua fue una sentencia justa? ¿O es este un caso que 35 años después merece ser reevaluado por completo a la luz de lo que sabemos ahora sobre el trauma y la dinámica familiar? Déjame tu opinión en los comentarios y únete a esta crucial discusión.